Y el diálogo interno, ¿cómo podemos cambiarlo? Es decir, una persona que esté escuchando esto, que se quiera tratar mejor porque ve, yo que sé, que le sale algo mal y se castiga mucho, o a sí mismo se está haciendo sentir de menos. ¿Cómo podemos cambiar ese diálogo interno? Bueno, en el libro Cómo dejar de ser tu peor enemigo explico muchas herramientas, pero la base, o una de las básicas y que siempre podemos utilizar, es primero identificar, en este caso que tú me estás exponiendo, pues esa persona ya ha identificado que se culpabiliza mucho, pues por un error, porque no le ha salido algo que quería. Entonces, una vez uno lo identifica, que lo puede identificar, como he dicho antes, pues a través de la meditación, a través de la escritura, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo? Una vez tenemos qué es lo que tú te estás diciendo, si te estás culpabilizando, te estás reprochando continuamente que te has equivocado, que no te ha salido lo que tú esperabas, ahí está el método cartesiano, que es una manera de cuestionarse que René Descartes, el filósofo, inventó en su día, ¿no? René Descartes era un escéptico de todo, entonces ponía en duda todo, absolutamente todo, hasta lo que se daba por hecho lo ponía en duda y entonces lo cuestionaba. Pues el método cartesiano es lo que yo recomiendo a la hora de cuestionarnos nuestro propio diálogo interno. Es decir, si yo me digo, es que soy una fracasada y yo identifico que me estoy diciendo esto, ahí cuando me empiezo a cuestionar, pero sí, siempre soy una fracasada, no ha habido nada en la vida que me haya salido bien. No ha habido absolutamente ningún proyecto, algo que yo me haya propuesto que me haya salido bien, y ahí probablemente empecemos a ver que hay ciertas distorsiones cognitivas, ¿no? Que lo estoy llevando o al todo o nada, o que estoy exagerando, que lo estoy viendo todo de una forma muy negativa, y empezamos a detectar cuáles son esos mensajes distorsionados que nos estamos enviando, ¿no? Entonces, ahí viene el esfuerzo de decir, vale, voy a modificar esto que yo me estoy diciendo de soy una fracasada, vamos a modificarlo y decir, en este proyecto he fracasado, por ejemplo, o este proyecto no me ha salido bien. Ese pequeño cambio es mucho para nuestro autoconcepto, porque no es lo mismo colgarte la etiqueta de fracasada, que tiene muchísimas connotaciones y que además te limita muchísimo a la hora de afrontar otros proyectos, que aceptar que este proyecto no te ha salido bien. Y que no pasa nada, y que hay otras oportunidades, y que puedes sacar de esto, que puedes aprender de estos errores. Toda esta serie de preguntas o toda esta manera de verlo de una forma más constructiva y que te impulsa a buscar otras oportunidades en vez de limitarte con esa sentencia, es la forma de cambiar ese diálogo interno, ¿no? Pero tienes que identificarlo, cuestionarlo y entonces aplicar esas modificaciones. Y cuando las aplicas, probablemente si vuelves a conectar un poco contigo mismo, vuelves a hacer esa meditación, que es el primer paso que os comentaba al inicio, sentirás emociones distintas. Claro. Esto me viene a la cabeza un reel que has subido hace poco en tu cuenta de Instagram acerca de Pep Guardiola, que sale como con marcas y arañazos en su cabeza, ¿no? Esto puede ser algo aplicable, es decir, a lo mejor él se está contando un discurso o un diálogo interno de lo estoy haciendo fatal, soy un fracasado, estoy perdiendo muchos partidos, pero realmente puede hacer este método cartesiano, ¿no? De cuestionar, vale, a ver, pero ¿realmente es porque yo soy malo o realmente es porque está pasando factores que incluso no están en mi control? Explica qué ha pasado con esto primero y después qué podría haber hecho mejor ahí. Claro, el tema de Pep Guardiola creo que fue un momento en el que perdió completamente los papeles porque tuvo lo que se conoce como un secuestro amigdalar, ¿no? La amígdala, cuando se activa mucho, que es la zona del cerebro que está más relacionada con el miedo y con la ansiedad y con la impulsividad, nos hace reaccionar de una forma a veces agresiva, incluso con nosotros mismos, ¿no? Y busca aliviar este dolor emocional que sentimos a través del dolor físico, ¿vale? Como si al hacernos daño por fuera pudiéramos dejar de sentir el dolor que tenemos por dentro. Esto quizá por un momento funciona, pero evidentemente a largo plazo es mucho más dañino, ¿no? Y si se repite y se convierte en hábito, puede terminar con consecuencias fatales. Entonces, en ese momento, Pep podría haber utilizado este método cartesiano si es consciente del diálogo interno que está teniendo consigo mismo. Claro. El problema muchas veces es que si no estás entrenado
para identificar cuál es ese diálogo interno, se te pasa por alto y directamente actúas de forma impulsiva. Por eso es tan importante entrenarse diariamente en ser conscientes de qué es lo que sentimos y qué es lo que nos estamos diciendo, para identificarlo y evitar estas conductas impulsivas o agresivas. A nivel práctico, aterrizado al día a día, ¿cómo son estas meditaciones que tú comentas? ¿Qué se hace dentro de esta meditación? ¿Qué cuestiones? ¿Cómo lo planteas tú? Mira, muchas veces hay personas que creen que meditar consiste en no pensar en nada. Y claro, uno se intenta poner a no pensar en nada y es prácticamente imposible. Entonces, meditar no consiste en no pensar en nada, sino en dejar fluir los pensamientos sin juzgarlos y sin quedarse atrapados en ellos. ¿Qué pasa? Que al inicio, cuando empezamos con estas prácticas, normalmente pues, nos viene un pensamiento y nos quedamos enroscados en ellos, ¿no? Nos cuesta mucho dejarlo ir. No pasa nada, es el inicio y realmente consiste en entrenar esta capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el control de nuestro foco atencional. Es decir, si en nuestra cabeza van pasando pensamientos y podemos entrenarnos en dejar de focalizarnos en ellos, dejarlos fluir y poner nuestra atención, por ejemplo, en nuestra respiración o en cómo nos sentimos por dentro, en vez de tanto en los pensamientos, lo que estamos trabajando es entrenar nuestra capacidad atencional para que cuando nos venga un pensamiento intrusivo, un pensamiento obsesivo, un pensamiento negativo, dejar de atenderlo y atender a lo que tenemos que atender. O dejar de atender ese pensamiento que nos está haciendo daño, nos está limitando, y prestarle atención a un pensamiento que nos impulse, que sea más positivo, que nos ayude a sentirnos mejor. El problema que tenemos normalmente es que no sabemos soltar esos pensamientos, es decir, no sabemos dejar de atender a eso que nos está martirizando. Es lo que nos genera ansiedad, es lo que nos genera la rumia, es lo que nos genera el insomnio, que no nos deja dormir porque estamos continuamente dándole vueltas a eso. Si uno entrena esta capacidad para dejar de atender a eso y atenderlo a algo que sea sano y que le siente mejor, es ahí donde reside la magia de la meditación, el poder entrenar esta capacidad. ¿Crees que ahí tenemos un problema con la atención ahora mismo en la sociedad? Porque es que es muy complicado. O sea, estar meditando yo creo que es los ejercicios más duros que puede hacer una persona, sobre todo de nuestra generación ahora mismo. Literalmente uno puede estar más de 20 segundos sin pensamientos. O sea, también un poco esa parte más biológica, más neuronal. ¿Qué sucede en el cerebro en ese momento de calma? ¿Qué está pasando ahí a nivel de impacto en el cerebro? ¿Qué se ve? ¿Y cómo surge un pensamiento? ¿Cómo se ve? Porque claro, lo que tú ves en tu cabeza es como una nube que pasa, ¿no? Y aparece y deja todo nublado, no hay sol. Y luego se va, y luego vuelve otra nube. ¿Qué está sucediendo ahí y cómo ves el tema de la atención? Pues mira, gracias a la neuroimagen hemos visto qué es lo que ocurre en el cerebro cuando meditamos. Y uno de los cambios más fascinantes que se ha visto es que cambia estructuralmente cuando se mantiene esa rutina, ese hábito de meditar a largo plazo. Pero no te creas que mucho tiempo. A las 7, 8 semanas se empiezan a ver estos cambios estructurales en el cerebro. Uno de ellos es que la actividad y el tamaño de la amígdala se reduce. Como os comentaba, la amígdala está relacionada con el miedo, con la ansiedad y con la impulsividad. Por lo tanto, al reducir esa actividad y ese tamaño, dejamos de tener esa intensidad de miedo, esa intensidad de ansiedad. Y por otro lado, lo que hace es aumentar la actividad en la corteza prefrontal, que es esta zona del cerebro que nos permite tomar decisiones, el aprendizaje, ser más creativos y por lo tanto nos permite encontrar soluciones mucho más fácil, y la gestión emocional. Entonces, estos son dos de los cambios fundamentales que ocurren cuando meditamos. Por lo tanto, reducimos esa parte que nos genera estas sensaciones y estas emociones tan intensas como el miedo, la ansiedad, y por otro lado, aumentamos la actividad en esas áreas del cerebro que nos permiten gestionar mucho mejor las emociones. Wow.